Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de drama y chismes del mundo del espectáculo. Ya saben cómo va esto, nosotros les damos el jugoso chisme y ustedes nos dan sus opiniones, un intercambio perfecto. Hoy, tal y como prometimos, vamos a sumergirnos en el océano de intrigas que rodeó a una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar los hilos de una historia que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, no solo por la química explosiva que irradiaban como Eda y Serkan en Sen Kalkam, sino también por el aura de secretismo que rodeó su romance fuera de las cámaras. ¿Por qué tanto misterio? ¿De quién se escondían? ¿Cuál fue el secreto mejor guardado que finalmente vio la luz? ¿Y cómo todo este intrincado juego de secretos y expectativas contribuyó, quizás, a su inevitable final? Pero como siempre, antes de zambullirnos de lleno en este drama turco, quiero recordarles lo más importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita. Compartan este vídeo con sus amigos amantes del salseo. Aquí en su canal favorito les prometemos exclusivas, análisis profundos y por supuesto, el chisme más jugoso del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, prepárense para el drama. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin se gestó en el set de rodaje de Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones en Turquía y, gracias a plataformas como Netflix, se extendió como la pólvora por todo el mundo. La fórmula era sencilla pero efectiva: una trama romántica adictiva, paisajes encantadores y, sobre todo, una química innegable entre los protagonistas. Eda y Serkan, dos personajes opuestos pero irresistiblemente atraídos el uno por el otro, nos hicieron suspirar, reír y llorar. Pero lo que realmente encendió la imaginación de los fans fue la sospecha de que ese amor que veíamos en pantalla era algo más que mera actuación. Durante meses, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem se multiplicaron como setas después de la lluvia. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto cómplice era analizado al milímetro por una legión de fans ávidos de confirmación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans intercambiaban teorías, recopilaban pruebas y rogaban por una señal que confirmara sus sospechas. Pero Hande y Kerem, fieles a su estilo, mantenían un silencio sepulcral. Ni una palabra, ni una pista, ni una mínima insinuación. Un muro impenetrable que frustraba a los fans pero que al mismo tiempo alimentaba aún más su curiosidad. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué motivaba a Hande y Kerem a ocultar un romance que parecía tan evidente para todos los demás? Para responder a esta pregunta, debemos tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Sus rostros adornan portadas de revistas, sus nombres encabezan listas de popularidad y sus vidas son objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa del corazón. Cada paso que dan es analizado, comentado y magnificado hasta el extremo. Imaginen la presión que deben sentir al saber que cada detalle de su vida amorosa será diseccionado y juzgado por millones de personas. Es comprensible que quisieran proteger su intimidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. En segundo lugar, la estrategia de marketing de la serie. No podemos olvidar que Sen Kalkam era un producto comercial, y como tal, su éxito dependía de generar la mayor expectación posible. Mantener la incertidumbre sobre la relación entre Hande y Kerem era una forma inteligente de alimentar el hype y mantener a los fans enganchados a la serie. Al final, el morbo vende y la idea de que Eda y Serkan pudieran ser algo más que compañeros de trabajo era un poderoso incentivo para seguir viendo la serie semana tras semana. En tercer lugar, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, la personalidad de Hande y Kerem. Ambos son conocidos por ser personas reservadas y discretas, que valoran su privacidad por encima de todo. No son de los que airean sus intimidades en las redes sociales ni de los que se exponen demasiado a la opinión pública. Es posible que simplemente no se sintieran cómodos hablando de su relación hasta que estuvieran seguros de que era algo serio y duradero. Pero, ¿de quién se escondían realmente? No creo que se escondieran de una persona en particular, sino más bien de una entidad abstracta, la opinión pública. Querían controlar la narrativa de su relación, decidir cuándo y cómo hacerla pública. No querían que los medios dictaran los tiempos ni interpretaran sus acciones a su antojo. Querían vivir su romance a su manera, sin presiones ni interferencias externas. Entonces llegó Maldivas. El paraíso terrenal, el escenario perfecto para un romance de ensueño.
Las fotos que publicaron en sus redes sociales durante ese viaje fueron la confirmación que todos estábamos esperando. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, atardeceres de infarto, miradas cómplices, ya no había forma de negar lo evidente. Hande y Kerem estaban juntos y el mundo lo sabía. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, generando una ola de alegría y felicitaciones por parte de los fans. Pero incluso después de hacer pública su relación, Hande y Kerem siguieron manteniendo ciertos aspectos en privado. No compartían todos los detalles de su vida juntos, no se exponían demasiado en redes sociales. Seguían protegiendo su intimidad, aunque ya no negaran lo evidente. Y aquí es donde entramos en el terreno del secreto que finalmente salió a la luz. No se trata de un secreto escandaloso o algo que haya cambiado drásticamente nuestra percepción de la pareja. Más bien, se trata de una serie de detalles que fueron surgiendo con el tiempo y que nos permitieron comprender mejor la dinámica de su relación. Detalles que nos revelaron que detrás de la imagen perfecta que proyectaban, había una realidad mucho más compleja y humana. Por ejemplo, al principio de su relación, muchos pensaban que todo era un cuento de hadas perfecto. Pero con el tiempo empezaron a circular rumores sobre discusiones, sobre celos, sobre diferencias irreconciliables. Estos rumores, que ellos nunca confirmaron ni desmintieron, nos mostraron una faceta más humana de la pareja. Nos recordaron que al final, son personas normales, con sus problemas y sus altibajos. Otro secreto que salió a la luz, aunque de manera indirecta, fue la presión que ambos sentían por parte de sus familias. Hande y Kerem provienen de familias muy tradicionales, y es probable que hayan sentido la necesidad de cumplir con ciertas expectativas. Esto pudo haber influido en la forma en que manejaron su relación y en las decisiones que tomaron. Es sabido que la cultura turca valora mucho la opinión familiar, y es posible que Hande y Kerem se hayan sentido obligados a seguir ciertos patrones y a complacer a sus padres y abuelos. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión de los fans. Si bien el apoyo de sus seguidores fue fundamental para el éxito de su relación, también generó mucha presión. Los fans querían saberlo todo, opinaban sobre cada detalle, exigían más y más contenido. Esta presión constante pudo haber afectado la relación y contribuido a su final. Es difícil mantener una relación sana cuando tienes a millones de personas opinando sobre cada uno de tus movimientos y exigiendo que cumplas con sus expectativas. Porque sí, lamentablemente el cuento de hadas llegó a su fin. Hande y Kerem se separaron, y la noticia nos dejó a todos con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, sobre la dificultad de mantener una relación bajo la lupa mediática, sobre la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. En retrospectiva podemos entender mejor por qué Hande y Kerem mantuvieron ciertas cosas ocultas. Querían proteger su intimidad, controlar la narrativa, evitar la presión mediática y sobre todo, darse la oportunidad de construir una relación real, más allá de la imagen pública. El secreto que salió a la luz no es una bomba explosiva, sino más bien una serie de detalles que nos permiten comprender mejor la complejidad de su relación. Nos recuerdan que las relaciones no son perfectas, que incluso las parejas más famosas tienen sus problemas y que al final, lo importante es ser feliz, aunque eso signifique tomar caminos separados. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de secretos, de rumores, de confirmaciones a medias y sobre todo, del porqué de tanto secretismo. Hemos desentrañado los hilos de una historia que nos tuvo a todos en vilo, y hemos llegado a la conclusión de que al final, el amor no siempre es suficiente. Recordemos que al final, todos tenemos derecho a la privacidad, y que las figuras públicas también merecen tener control sobre su vida personal. Hande y Kerem hicieron lo que consideraron mejor para su relación, y debemos respetar su decisión, aunque nos haya dolido su separación. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿qué piensan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que hicieron bien en mantener ciertas cosas ocultas? ¿Creen que la presión mediática y de los fans contribuyó a su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más, denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo.
Aquí les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.